Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Árbol de Sabiduría. Gracias por acompañarnos el día de hoy y esperemos que la estén pasando muy bien. El día de hoy pues queremos tocar un tema relacionado con lo que ya se aproxima aquí en los Estados Unidos y que son las elecciones para nuestro próximo presidente de los Estados Unidos. Y pues hay muchas cosas circulando alrededor de este tema y uno de ellos es relacionado con una posible guerra civil. Sabemos que en los últimos años ha habido varias tensiones, varios conflictos que han denotado que hay una posibilidad de que se pueda desatar una guerra civil entre la población de los Estados Unidos. Ah, Gracias a Dios, pues hasta ahora prácticamente hemos disfrutado de una vida tranquila. Ya lo que va de este año, pues desafortunadamente mundial, por el mundo nos pusieron esta cuarentena que ha devastado nuestra economía. Todos los días estamos mirando estos negocios que se están cerrando, estos negocios familiares que estaban por tantos y tantos años, que fueron pasados de generación en generación, se están yendo a la quiebra por la economía que ha sido devastada por el coronavirus. Y esto ha empeorado la situación un poco. La tensión entre la gente está alta. Esto parece una vaporera, una olla de vapor ya lista para explotar. Y no solo eso, varias cosas que han puesto presión a la población a levantarse, grupos como Black Lives Matter, Antifa, también grupos extremistas militantes que supuestamente están dispuestos a defender sus libertades, su país a costo de lo que sea. Y todo esto pues llama la atención a pensar de que cada día hay una posibilidad más grande de que sí pueda ocurrir una guerra civil dentro de nuestro país. Y es alarmante porque por muchos años este país ha sido conocido como el país de la oportunidad, el país donde uno viene a buscar un mejor porvenir, una vida mejor, huyendo quizás de nuestros países donde sí han sido afectados ya por guerra civil o algunos otros países que ya llevan un conflicto interno por muchos años, pues uno de los países que se miraba como un lugar de refugio era este, aquí en los Estados Unidos. Pero en los últimos años hemos visto cómo esto ha ido cambiando. Nos han ido quitando nuestras libertades, hemos ido perdiendo nuestros derechos, nuevos reglamentos desde el año 2000 en adelante, ¿verdad? Con los ataques del 9/11 y la aprobación del acta patriota, del Patriot Act, donde prácticamente le da al gobierno de los Estados Unidos a, a encarcelar a cualquier persona con sospecha de terrorismo y tantas otras cosas que implica ese bill. Entonces, con lo que ha sucedido en este año, como que nos ha acercado, nos ha traído unos pasos más a que sí hay una muy buena probabilidad de que sí ocurra una guerra civil aquí dentro de los Estados Unidos. Y con las elecciones, aún el mismo presidente actual, Donald Trump, ha aludido a que puede haber ciertas confrontaciones y ciertas situaciones que se den. Y aún más allá, hay personas que están diciendo de que probablemente Donald Trump sea el último presidente en los Estados Unidos. Hay unos que proyectan que puede que si ocurre una guerra civil pueda que suceda en los próximos meses, para fines de año, para principios del año que viene, y hay otros que lo proyectan un poquito más adelante, pero casi dan la certeza de que pueda suceder esto. Y pues nosotros queremos tocar estos temas para que estén en nuestra mente y no sea una cosa, un tema que se descarta y ya no se menciona más.
lo queremos tener fresco porque si ocurre, pues que sepamos lo que tenemos que hacer. Ahora, pues, con las elecciones. Se ha hablado bastante donde los demócratas están haciendo lo posible por buscar los medios para, aún en caso de que se dé que Donald Trump nuevamente ha quedado reelecto como presidente por 4 años más, los demócratas están buscando a como dé lugar, como ellos tumbarlo y hacer de que no quede como electo como presidente y poner el candidato de ellos, Joe Biden. Pero si vemos este señor demócrata, Joe Biden, no es su primera ocasión que corre para la presidencia. Ya esta es su tercera vez. La primera vez fue en el 1987, hace 33 años, que fue donde corrió primeramente para la presidencia. En el 2007 también y ahora en el 2020. Las primeras dos tuvo que retirarse de la carrera para la presidencia por escándalos que se soltaron en su presidencia. Y hoy estamos viendo que ha ocurrido prácticamente lo mismo. Quizás este escándalo no haga que se retire porque ya estamos a unas semanas de que, perdón, vayamos a las elecciones, pero vemos de que es un patrón. Ya tres ocasiones y en estas tres ocasiones ha surgido un escándalo en la vida de este hombre. En esta ocasión, pues es algo serio relacionado con él y su hijo y algunos negocios fraudulentos que hicieron y hay bastante evidencia que los implica. Entonces vemos de que a este hombre, Joe Biden, no es tanto que lo han querido para presidente, sino como para una distracción, para prácticamente pues la élite dejar en lugar a la persona que sí quieren como presidente, aunque la mayoría de los medios de comunicación de aquí, de los Estados Unidos, son izquierdistas, más sin embargo eso no importa, que al fin de día los que deciden es la élite, a quien ellos ponen y a quien ellos quitan, y quién sigue en el poder o quién ya no sigue más, de acuerdo a lo que les sirva para ellos llevar a cabo sus planes. Entonces vemos que muy posiblemente con este escándalo que se ha desatado en la vida de Joe Biden, eso le dé, entre comillas, el auge para que Donald Trump nuevamente quede como presidente. Y aparte de eso, pues, si los demócratas no están de acuerdo con que sea nuevamente reelecto Donald Trump, ya tienen listos sus, sus grupos, sus personas, como estos grupos de Antifa, Black Lives Matter y algunos otros grupos para hacer protestas. Y vemos cómo surgen estas, cómo terminan estas protestas. Empieza como una protesta, pero rápido, rápido se torna en violencia, en saqueos, en destrucción. El ejemplo lo tenemos más reciente, lo que sucedió en el estado de Minnesota con este hombre que supuestamente murió en las manos de los policías. Vimos que en todas las ciudades grandes de los Estados Unidos, todo lo que ocurrió aquí en Chicago fue una de las ciudades más afectadas por los saqueos, por la destrucción, por la violencia y todo lo que sucedió. Y todo esto vemos que le está añadiendo presión al pueblo, le está poniendo esa tensión, ese coraje, y la gente cree que se está levantando en contra de un sistema que los quiere oprimir, cuando simplemente lo que la élite está logrando es hacer que el pueblo mismo pelee contra el mismo pueblo y se destruya en sí mismo, y los que están en el poder permanecen en el poder, no cambia nada. Aún si llegaran a tumbar un gobierno, igual, los que están en el poder siguen estando en el poder. Entonces vemos de que todo esto señala a que hay una muy buena probabilidad de que se desate esta guerra civil. Aún en la declaración de nuestros derechos, en la segunda enmienda, al ciudadano de los Estados Unidos se le permite portar su arma, tener sus armas. Esa enmienda pues aplica muchas cosas más,
con respecto al pueblo protegerse de un gobierno tiránico y todo esto, pero en las últimas décadas el enfoque ha sido a que el ciudadano tenga permiso para tener sus armas. Y esto a primera vista es algo provechoso, pero es como una espada de doble filo, porque sí, el ciudadano tiene sus armas para protegerse, pero a la misma vez también nos damos cuenta que el pueblo está armado, el pueblo tiene sus armas en sus casas. Y como no creo que haya alguna vida, alguna persona con vida de que haya atravesado en este país alguna situación adversa como otros países que han tenido sus guerras civiles, que aún en este tiempo están atravesando por guerra civil. Nosotros hemos disfrutado, como mencionaba anteriormente, cómo este país ha sido visto de una paz. Todos los conflictos en los que los Estados Unidos han incurrido han sido en el exterior, en otros países. Y el pueblo no está preparado. El pueblo está armado, pero no está preparado. No estará preparado para en caso de que surja un conflicto. Eso lo que producirá va a ser una mortandad, una pérdida de vida astronómica en los millones. Eh, eh, Eso lo tenemos visto en lo que ha sucedido en otros países. Entonces, aquí, si llega a suceder eso, va a tomar a la mayoría de las personas por sorpresa. Las metrópolis grandes, estas ciudades superpobladas, la devastación va a ser terrible, la muerte va a ser terrible, los saqueos, en caso de que se desate tal cosa, lo primero que el gobierno de los Estados Unidos haría es aplicar la ley marcial, donde se detiene todo transporte, todo movimiento. Sería una cosa horrible. Por esas razones que nosotros el día de hoy pues, le hemos llamado la atención a este tema, con las elecciones que se aproximan, el conflicto, el pleito que están llevando entre los demócratas y los republicanos, que para nosotros pues es dos plumas del mismo pájaro. Simplemente son grupos que han levantado para dividir al pueblo. Y ya, aparte de eso, pues no tiene ninguna importancia ni relevancia en nuestra vida. Los dos trabajan para el mismo fin, para subyugar al pueblo, para esclavizar al pueblo, que gane un republicano, que gane un demócrata, nunca de los nunca es beneficiado el pueblo. Así de que en este día, pues nosotros queremos compartir esta información con ustedes. En caso de que se desatara tal cosa, pues de que usted lo mantenga en su mente y tome las precauciones y los pasos necesarios. ¿Para qué? Para que usted pueda asegurar que usted está seguro, su familia, su vida. Hay grupos que ya están dando hasta consejos de cómo evitar ser dañado por esta guerra civil. Están aconsejando de que deje las ciudades grandes, busque pueblos remotos, ah, lo más remoto pues mejor. Si se van a quedar en un pueblo cerca de las vías principales, que más o menos busque un pueblo que esté de 10 a 15 millas de distancia de las vías principales, ya que en casos de conflictos las bandas guerrillistas se trasladan y permanecen dentro de las vías principales a una distancia de algunos de 5 a 6 millas. Y hay otras cosas, hay almacenamiento de alimentos, no solo irnos a un lugar remoto o tener en mente a dónde irnos, pero también guardar nuestros alimentos, no solo por el caso de la guerra civil, también vemos que los precios de los alimentos cada día van subiendo más. Entonces, por esa razón, pues nosotros damos estos consejos, damos esta información. eh, Esto relacionado con la guerra civil no es solo cuestión de que grupos pequeños están hablando, sino que también lo estamos viendo en los medios de noticias grandes. Personalidades muy bien conocidas como Daniel Stulin también están tocando este tema, han hablado en sus entrevistas, han hablado de este tema. Telemundo, RT han tocado este tema. Hay una posibilidad. Así de que, amigo, esperamos de que usted lo tenga en mente, practique,
cómo guardarse, cómo ayudar a su familia, cómo protegerse en cuestión de buscar un destino salvo, un destino donde usted pueda escapar de lo que puede suceder. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.